el pueblo de Guatemala, porque Guatemala, de allá salieron los mayas, como les dije, y allá en Guatemala hay grupos bastante grandes que siguen practicando su calendario, siguen practicando todas las vestimentas mayas, siguen practicando la alimentación, o sea, han conservado ellos hasta cierto punto la cultura. Entonces, según entiendo, todos los mayas de México van a estar presentes en Guatemala. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde se ha preservado la cultura y entre ellos el calendario maya. Quiero aclarar esto también. Centroamérica era parte de México y la sección de Centroamérica, si ustedes ven cuando celebran su independencia los pueblos centroamericanos, se celebra el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando sube el primer emperador mexicano, Centroamérica de México, cuando sube Centroamérica se inconforma contra el sistema imperialista de Agustín Iturbide y se separan en conjunto los 5 estados centroamericanos. Pero todo eso era parte de México. Fue la primera mochada que nos echaron del territorio, porque la segunda, ya saben, la más grande que existe, ¿no? Primero fue el cachito de Texas, pero detrás se fueron por la mitad del territorio mexicano, por los norteamericanos. En una famosa guerra, según dicen guerra, pero eso no fue guerra, fue una salvajada de los gringos, porque no hubo ni una pelea donde haya ganado un mexicano, hasta, como dicen, estaba ganando en Sierra Gorda, ¿no? En Cerro Gordo, allá, creo que está en la parte norte de Veracruz, se estaba ganando la guerra, pues Santana, que era el que dirigía el ejército mexicano, tocó retirada. Dicen que porque ya había pactado con los gringos de entregar todo el resto, todo México. Y han salido últimamente libros dedicados a estar sacando todo esto. Entre ellos puedo mencionar a Paco Ignacio Taibo, entre unos hay un tal historiador moreno que nos saca los arrebatos carnales 1, 2 y 3, en el que saca una serie de anomalías de la historia que se ha manipulado, ¿verdad? Y me acuerdo que en una plática, en un desayuno que tuve recientemente, hubo alguien que, pues ya saben, que se pone del lado de los... Digo, no, pues usted quiere cambiar la historia. No quiero cambiar, quiero que la historia se diga la verdad. Nada más, no estoy cambiando la historia, que se diga la verdad, ¿no? No estoy inventando yo la historia. Y otras personas están rescatando, pues ya nos habla del caso de Felipe Carrillo Puerto, nos habla de Obregón, de Cay, de todas cosas, personas estas, ¿verdad? Y pues lógicamente como seres humanos todos tenemos errores. Estoy seguro que Juárez tuvo errores, estoy seguro que Cárdenas tuvo errores, así que errores, pero hasta cierto punto, digo, es la cuestión, valorar hasta qué punto las personas, bueno, no puedo valorar un error no error, sino una actuación, por ejemplo, como Victoriano Huerta, por ejemplo, que fue un chacal total, es de plano no tiene manera ni de cómo defenderse, ¿verdad? Un Santana que también entregó al país, también no tiene forma de defenderse. Ahora los demás que tenían sus alteraciones, tenían sus problemas de personalidad, bueno, eso no hay un ser humano perfecto en este mundo, todos tenemos sus defectos, y lógicamente hasta los presidentes de la República pueden tener sus defectos, pero hay sus límites también. Bueno, con esto quiero dejar por terminado eso y decir que el libro de Jesús invita a hacer una reflexión sobre estos casos de Yucatán y de México. Gracias. Buenas noches. Para mí este libro es también, al mismo tiempo que una especie de provocación, es una gracia en tiempos de oscuridad en el país, y como es también un libro de testimonios, compromete a quien lo escribe a testimoniar de lo que él fue testigo, y por eso hemos de empezar diciendo que denunciamos la prisión de 65 más jóvenes por oponerse a un sistema dictatorial y fascista como es el de Peña Nieto. Y no podemos hacer esto si no empezamos así, sería como falaz hablar de testimonios, ¿no? Entonces damos testimonio de eso para iniciar hablando de un autor que creo que, como hace poco me tocó estar muy cercano a Nacho del Valle, nos hicimos amigos, ya saben, el compañero líder del Frente de San Salvador Atenco, y cuando una compañera le preguntó sobre la historia, estábamos hablando del EZLN,
y hubo un momento en que ella le hace una pregunta sobre los sujetos que están construyendo la historia, y bueno, la respuesta es la que quiero decir y que tiene que ver con Chucho. Dice: ese tipo de preguntas que me haces, le hacen actores o espectadores de la historia. Y ella empieza a llorar porque no sabe qué responder, y le dice: la próxima vez me vas a hacer una pregunta seguro como actor de la historia, no como espectador de la historia. Y creo que Chucho es un actor de la historia. A mí me encantó este libro, ¿verdad? Me provocó, le doy las gracias por haberme invitado, porque si no seguiría leyendo puras poco cosas obsoletas. Y esto fue una provocación y una revinculación con la selva lacandona, de la que hasta hace 8 meses estaba yo ahí viviendo. Y al regresar a Yucatán, pues traigo una especie de sinsentido, pero por nostalgia, no porque no lo tenga Yucatán. Y bueno, pues empezaría diciendo eso. Jesús es un oriundo de Quinchil, joven que desde los 14 años trabaja para apoyar el sustento de su hogar. Desde ahí empezó a surgir esa inquietud que lo llevó a ser el peregrino que llegó a Baja California, o sea, hasta la otra península. Y en ese caminar, pues veo que hay una lógica de investigador comprometido con las causas justas, y quizás es por su propia historia que lo hace cronista de las luchas populares. Y ser cronista es registrar también el tejido interno del espíritu de la humanidad, y así como su propio tejido, me imagino. Es una de las preguntas que le voy a plantear al autor, a ver si quiere contestar después. Entonces, pues eso, de las luchas populares, de los actores y sujetos sociales. Es el amigo, como bien todos lo sentimos, es también el militante, el periodista, el cristiano. Y en esto, pues, su nombre lo asumió, parece como que todos caben, ¿no? A veces yo me vuelvo un poco cerrado en eso y le critico, y él me vuelve a abrir. Y en ese sentido es un hombre muy incluyente, defensor de los derechos humanos e impulsor de las organizaciones campesinas, desde la cuestión productiva hasta, pues, en el 76 escribe Apuntes de un guardafaro, que es, creo que autobiografía un poco. Yo, sabes que quien lo ha leído, yo no he leído. Me gustaría leer estos testimonios de náufragos de una soledad y una angustia espiritual, que luego naufragan en el alcohol porque están queriendo ahogarse en este mundo, que es preferible drogarse que vivir en el mundo del neoliberalismo, ¿no? Quizá eso es lo que en el 76, ya en tiempos incluso posteriores a Corpus Christi y al 68, estaba escribiendo esto allá en Baja California. Y en el 79 funda la revista Razón Política, también en Baja California, donde fue candidato a gobernador por el Partido Comunista Mexicano. O sea, estamos hablando del perfil de alguien que no ha sido reversible ni comprable. Y esto es muy interesante, porque en estos tiempos está muy deslucido el color rojo y izquierda, ¿verdad? Está como muy perdida la identidad. 94 hubo tal número de gentes que pudieran tomar la ciudad. Entonces son ejemplos de lo que está pasando y de lo que me invita a ser testigo también. Ante eso, estoy queriendo dividir la presentación en cuanto a quién es el autor y cuál es la obra, ¿no? Creo que la primera parte, como bien don Rafael Yates, o sea, ahora nos ha hecho la introducción a una primera parte que está dividido, y lo está haciendo como para mercadotecnia, para que saboreen y lo compren el libro, ¿no? La primera parte es como la cosmovisión maya, por decir algo, ¿no? A ver, les voy a decir, ahí se los voy a ir, como dicen, mostrando la mercancía, a ver si se enamoran de ella. Dice: los mayas actuales, bueno, he de decirles que todo el libro lo leí en clave política, de esperanza y de resistencia, independientemente de que esté dividido en distintas partes. Dice: los mayas actuales nos caracterizamos por nuestra amabilidad y gran resistencia en la conservación y preservación de lo propio, sobre todo de nuestra lengua madre, que en diversidad de hoy es elemento de adaptación crítica y creativa de nuevos valores que engrandecen la dignidad humana y la imaginación. Ahí está un punto que es parte de la presentación del compañero Rafael. Después, sobre la militancia cristiana, que es la segunda parte, es como son como
quizá sí, como una tercera parte del libro, en la página 43, son casi 200 páginas del libro. La tercera parte me parece que la podría nombrar como la participación política y compromiso desde la comunidad en Yucatán. Entonces, hay muchas cosas ahí bien interesantes para entender Yucatán, más allá de Mérida, ¿no? En toda la obra es clara la vocación investigadora desde un posicionamiento denunciativo de las injusticias, la mentira, la corrupción y la develación constante de una ética de valores profundamente solidarios con el sufrimiento y aspiraciones y valores populares. Bueno, por decirles, ya ir entrando a esto, bueno, también me parece que es importante decir que cumple con un deber. Bertolt Brecht y otros grandes escritores nos hablan de cómo se escribe, o se escribe de frente al poder, o desde abajo contra el poder, y otra es la historia, si uno tiene la versión oficial, o va a develar la falsedad de la historia que se ha escrito. Y de ahí algo, haciendo eco lo que decía Rafael, me parece que Walter Benjamin nos muestra cómo a construir una historia a contrapelo. Y con esa lógica, desde que se suicidó haciendo precisamente una historia a contrapelo, ejerce el derecho al suicidio, creo que este libro, igual que el de Adolfo Gili y de otros que hablan de 3000 años de rebeliones que ha habido desde antes de Cristo hasta el momento actual, son 5000 años de rebeliones escritos. Todo esto está hablando de una historia que no conocemos, que no tiene nada que ver con los medios oficiales. Este libro contribuye a esa lógica de construir y develar y proponer una historia a contrapelo. Esa es la primera cosa que me gusta del libro, ¿no? Que no lo dice él nunca, pero si uno va viendo y seleccionando y filtrando así, ¿qué tiene de común todas las entrevistas que hace? Es que está buscando testimonios de gente que luchó por otra y ya murieron. No todos están muertos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado estar ahí también sentado con Álvarez y Casas, ser coordinador Samuel Ruiz, estar con el Submarcos, pues varios de estos señores, Bob, don Sergio Méndez, Pepe Yaguno, toda esta gente nos ha tocado juntos quizá estar compartiendo eso, por eso es un gusto también hacer eso. Y creo que en ese sentido cumple con un deber de todo escritor que usa y compromete el filo de su pluma en el combate por darle estatura a la conciencia, desde el dolor y la mirada y voz de los que padecen el actual sistema. Y en la lectura uno mismo se va desnudando, se va espejeando, va confrontando con la estatura de estos caminantes, que nos van diciendo si somos o no somos y de qué tamaño estamos, que nos devuelven el sentido humano donde nadie sobra y acucia a otro mundo posible, devela los espejismos de historias sin sujetos, sin sentidos ni identidades, sin tiempos y sin locura. Detrás de este libro está claro que están indígenas, campesinos, está la utopía, están jóvenes, mujeres, ancianos, de un mundo sin racismos, discriminación, clases sociales, injusticia, represión y violencia, un mundo donde todos los derechos sean para todos. Y creo que muchos de los que están presentes son testigos y compañeros de Jesús en esto, ¿no? Y algunos que están en Lona, en Oaxaca, Sergio Méndez Arceo por Navaca, Samuel Ruiz, ¿quién? Se me va uno, y José Yaguno, que le contaba que en su propia avioneta, él manejaba su avioneta, era piloto, el obispo, pero además de piloto era de los que se deja pinchar la panza, jugar, bromear. Todos los niños, la gente, los rarámuris en la Tarahumara, tenían a un padre, pero también a un amigo. No era un obispo lejano, un príncipe de la iglesia, que sí lo era Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, quizá porque a pesar de estar cerca de esta lucha, ellos sí tenían pues una cierta distancia física. Yaguno nunca la tuvo, no podría estar como con un niño o jugar con él. Por eso algunas de las cosas les voy a leer porque sí vale la pena. Por ejemplo, de Submarcos, a ver aquí por acá le encontré, dice algunas cosas, ¿no? Dice, poco antes de terminar la primera fase del diálogo repitió que garantizar los cambios que el EZLN proponía era propio de la sociedad civil, más que del EZLN, y que consecuentemente ellos, que sí habían iniciado la guerra, pasaban ahora el bastón de mando a la sociedad civil, que ya una vez había logrado instaurar la paz. Cuando la guerra se inició,
para que ahora la paz fuera definitiva. Entonces las ONGs